demostración. Ok, creo que ya. Sale. Bueno, pues vamos a volver a recordar, vamos a seguir con esta demostración. Entonces estoy recordando esto por si todavía no ven los videos o por si están apenas llegando, ¿no? Entonces recordemos que pues un espacio de Banach es un espacio X con una norma, X con una norma, espacio Y con una norma, tal que X y Y son espacios vectoriales sobre los reales y son completos bajo las normas, bajo sus respectivas normas, ¿no? Entonces podemos definir el conjunto de las funciones lineales que van de X a Y, que justamente son, que se representan por L de X, Y, que son las Fs que van de X a Y, tal que F es lineal y es continua bajo la norma, ¿no? Recordemos justamente también que un espacio es separable si existe una base numerable, ¿no? Bueno, a lo más numerable. Y pues recordemos que la norma en L de X, Y se define como el supremo, este es el supremo, sobre todas las T de X, T de X sobre la norma de X, tal es que X está pues, justamente en X. O justamente, esto lo podemos ver como el supremo de las T de X, de las normas de T de X, tales que X, la norma de X, es menor o igual que 1. ¿Sale? La única idea es meter el escalar, aprovechando de que la función es lineal. Ok. Y lo que estamos probando es que lo que queremos probar, que L1 de X, Y, que esto justamente son los funcionales, eh, esperen, los t elementos de L de X, Y, pues tales que su norma es menor o igual que 1. Y entonces lo que queremos probar es que este espacio es polaco. Ok, entonces lo que vamos a hacer para esto es encajarle un espacio que sea polaco y ver que justamente ahí todo va a funcionar. Entonces el espacio donde lo vamos a encajar, que es polaco, es ya la D. Recuerden que esto bueno, recordemos que em, si, bueno, recordemos que Y a la omega, que esto es igual al producto de este, Y omega, bueno, Yn con N en omega, N con N elemento en omega, tal que Yn pues es igual a Y, ¿no? O sea, es el producto de omega veces Y. Ajá, es notación, ¿no? Y al omega se denota como este producto. Ay, aquí escribí muy feo. Y al omega es igual al producto de Yn con N elemento en omega. Tal que, pues sí, cada Yn es igual a Y, ¿no? Entonces recordemos que este espacio con la norma que si no mal recuerdo es la suma, bueno, con la distancia, que es la suma, la distancia de x, y, distancia de x, y, es igual a la suma de xy menos, es la norma de xy menos, bueno, distancia de xy menos la distancia, distancia de y, ajá, sobre 2 a la i, desde i igual a 0 hasta pues el infinito, ¿no? Con esta distancia es un espacio polaco, ¿no? Si y es polaco, si y es polaco. Ok, entonces lo que queremos hacer es encontrar un encaje que vaya de L1. Queremos encontrar
L1 de x, y, un encaje que justamente vaya a y a la omega. Ajá. Y queremos ver que la imagen de L1, y es de hecho es cerrado, es cerrado. Y entonces eso, conjunto con el hecho de que sea un encaje, pues nos va a demostrar que justamente L1 de x, y es homeomorfo a un subespacio cerrado de un espacio métrico completo y por lo tanto es métrico completo, ¿no? Así, L1 de x, y será métrico completo y acabaríamos la demostración. Ok, eso es lo que queremos demostrar. Creo que hasta aquí estamos bien, ¿no? Todos. Esperen, dejen checo los mensajes. Ah, sí, gracias Pedro. Sí, sí era el Supremo. Perdón por no escucharte, es que no vi el mensaje. Ok, sale. Bueno, pues para esto sea de contenido en X denso numerable. ¿Ok? Ujú. Tal que D es cerrado bajo combinaciones Q lineales. Combinaciones lineales con términos en Q. O sea, si x, y están en D, lo que pedimos es que qx más qy también... Ah, perdón. Perdón. A ver, si x, y están en D y q, p están en Q, entonces lo que queremos es que qx más py también esté en X. ¿Sale? Y esto siempre lo podemos construir porque si se dan cuenta lo único que hicimos fue pegarle una cantidad numerable de elementos, ¿no? Que son todas las combinaciones culineales y eso sigue siendo numerable, ¿no? Entonces si D es numerable y le pegamos este, estas sumas, entonces D con esta cerrado bajo, bajo múltiplos de Q sigue siendo denso y pues sigue siendo numerable, ¿no? Entonces existe de prima, tal que de este contenido de denso, de X, cerrado, bajo combinaciones numerables. Numerables. Perdón, bajo combinaciones lineales con coeficientes en Q. ¿Sale? Básicamente es como si pusiéramos polinomios, como si les pusiéramos, bueno, sí, ¿no? Son todas las combinaciones lineales, ¿no? Entonces, esto sigue siendo numerable, ¿no? Simón. Sí, nada más que no se me ocurre dónde, dónde encajarlo para que se vea numerable. Am, Serían las combinaciones lineales finitas, Ujú. así que puedes verlo como la unión de las combinaciones, Ah, cierto, unión de tienes razón. combinaciones de con n elementos. Cierto. O sea, el primer estrato es Q, digo, el primer estrato es D. Este es el primer estrato. Luego el segundo estrato sería QD. O sea, está todos los elementos de D, pero los multiplico por un ¿qué? Por un Q. Luego sería QD más D, por así decirlo. ¿No? Estas serían todas las de 2 y así te sigues, ¿no? Entonces, la unión sobre todas estas combinaciones. Pero sí. Mm, sí, de hecho, es curioso, ¿no? Sí es QD más QD.
Y entonces la unión... Ah, queda raro, ¿no? Es como... Ah, bueno. Pero bueno, ya lo dijiste tú, ¿no? Así que... Ajá. Es la unión sobre todas las combinaciones. Sí. Una haciendo la otra. Entonces no es difícil ver que es unión numerable de numerables. Y pues ya. No hay más que... No hay más que probar. Ok. Entonces... ajá. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a consideremos a y a la d, que, esperen, entonces sea de contenido en x, denso, cerrado, bajo combinaciones de q, combinaciones lineales. Ok, entonces y a la d es homeomorfo a y a la omega, ¿no? Porque son numerables, pues de la cardinalidad de d es lo mismo que la cardinalidad de omega. Pues entonces y a la d es polaco. Pues y lo era, ¿no? Lo es. Es producto numerable de espacios métricos completo, entonces es métrico completo. Y también es producto numerable de espacio vectorial. Y lo que van a hacer el acto de fe es ver que la norma definida en y a la d, definida como la suma de todas esas normas, pues también va a ser norma aquí. ¿Sale? Eso sí, no es tan difícil de ver, pero pues es como acto de fe que lo crean, ¿no? O sea que la norma entre dos vectores de y a la d, y, la norma, bueno, más bien que la norma de y se define justamente como la suma de igual a 1 hasta infinito, bueno, desde igual a 0, de la norma de y, ¿no? Entre 2 a la y. Y la cosa es ver que esto sí es norma. Y pues de hecho sí lo va a hacer, ¿no? ¿Lo es? Ajá. Entonces, pues haría falta, queremos ver. Entonces ahora queremos, queremos construir una función que vaya de L1, x, y a y a la d. Construir. Ok, ¿y qué vamos a hacer para esta función? Bueno, pues recordemos que L1 de x, y tiene la topología fuerte dada por las funciones evaluación. O sea, de hecho no es solo L1, es todo. L de x, y tiene la topología fuerte dada por las evaluaciones. Evaluación. O sea que si yo tengo L de x, y me voy a y, siempre tengo la función que un operador t lo envía a t de x. Y esta función se llama justamente f de x, ¿no? ¿Ok? Entonces, la topología que tiene L de x, y justamente es la topología que hace continua a todas las evaluaciones, ¿no? Entonces, la topología de L, x, y es la topología tal que toda función tal que para toda x, tal que para toda x elemento en x, f de x, que va de L de x, y a y, es continua. ¿Sale? O sea, hacemos todas estas funciones continuas. Y recuerden que justamente los abiertos de esta topología se ven como uniones finitas de intersecciones, perdón, uniones arbitrarias de intersecciones finitas de preimágenes de estas cosas, ¿no? Entonces, quedó como ejercicio probar que una base
para L de X, Y son los siguientes conjuntos. Conjuntos. Y estos se definen como V de x1 así hasta xn, que depende de una epsilon y depende de un operador t, que estos son justamente son los operadores, perdón, t, r, s. ¿Qué otra palabra se utiliza por operador? S, ok, gracias. Son los S elementos de L de x, y, tales que la norma de S de x menos T de x 1, bueno, de hecho, T de x y menos esto es menor que epsilon. ¿Sale? O sea, esta i va corriendo por todas estas i's, ¿no? Y cada uno es menor que epsilon. ¿Ok? Y entonces, lo que yo les comentaba en la clase pasada es que si lo meditan tantito, es S de xy menos T de xy es menor a epsilon si solo si S menos T de xy es menor a epsilon. Y entonces, esperen. Tomo la preimagen. Ajá, exactamente. Entonces, si tomo la función fxy, que va de L de x, y a y, que lo que hace es que cada operador t lo envía a t de xy. Entonces, si se dan cuenta, si yo aquí tomo la bola de radio, de este lado tomo la bola de radio epsilon alrededor de xy, ¿no? La bola de radio epsilon alrededor de xy. Entonces, la preimagen bajo xy de esta cosa, ajá, exacto. Entonces, la preimagen xy de la bola de radio epsilon alrededor de xy, pues estos por definición serían todos los operadores S, tales que S de xy es menor que epsilon, ¿no? A ver si estoy bien o estoy mal. Si tomo un operador, cuando lo mando aquí, a ver. Esperen. Falta. También faltó. Ajá, falta. O sea, esta bola está en X, ¿no? Esto ni siquiera tiene sentido. Tiene que ser una bola en Y. Jejeje. La bola alrededor. La imagen inversa de la bola de radio epsilon alrededor de T de XY. Ahora sí, perdón. Esta es la que me sirve, ¿no? O sea, T de XY está en Y. Entonces a partir de Y hago una bolita. Y me fijo en su preimagen inversa. Entonces la imagen inversa ahora sí de la bola de radio epsilon alrededor de T de xy, pues esta por definición son ajá, de T de xy. Por definición son los operadores, los S, elementos de L, X, Y, tales que cuando yo evalúo en S de xy, ajá, entonces la distancia S de xy cae en cae en Y. Y entonces yo estoy pidiendo que esto caiga en la bola. Eso quiere decir que S de xy menos T de xy tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? ¿Todos siguieron esta cosa? O sea, a ver,
Está medio raro. A ver. Estoy en L de x, y. Y aquí tengo la función fxy, que nos cae en y. ¿Sale? Y por otro lado, aquí tengo x y tengo la función t. ¿Sale? Que justamente este x lo envía a t de xy. ¿Sale? Hasta acá creo que todo está bien, ¿no? Entonces, por aquí tenemos a t de xy y me fijo en una bolita alrededor de este punto. Hasta acá todo correcto, ¿no? Imaginemos que esa bola es abierta. Entonces, cuando yo tomo la preimagen... Ay, Dios. Ajá. Ajá. Entonces, este tipo es un abierto en Y. Entonces, cuando yo tomo la preimagen bajo f de xy, ajá, esto justamente me da un conjunto de operadores. La preimagen de la bola alrededor de t de xy de radio epsilon. Ajá, esta es la preimagen, esto me da un conjunto de operadores. Y justamente esos operadores lo que cumplían es que justamente cuando yo los envié bajo f de xy tienen que caer en esta bola. Pero ¿cuál es la asignación de esta función? Pues esta la que hace es que un operador t lo envía a t de xy, ¿no? Eso es lo que hace. Pero para no estar mezclando funciones, entonces un operador s lo envía a s de xy. Entonces, como nosotros queremos que s de xy esté en la bola de radio epsilon alrededor de t de xy, entonces lo que se debe de satisfacer es que la norma de t de xy menos s de xy tiene que ser menor que epsilon. ¿Sí? Ahora ya quedó un poquito más clara la construcción o... Ah, ok, va. Simón. Bien, bien, bien. Ok, entonces lo que acabo de probar es que cada uno de estos conjuntitos, que son... Ajá, cada uno de estos son preimágenes de bolas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta condición, esta de acá, lo que nos está diciendo es que tenemos preimágenes de bolas alrededor de t de xy, ¿no? O sea, tenemos t de x1, t de x2, t de x3, t de x4, bla, bla, bla. Alrededor de ellas tenemos la bola de radio epsilon y nos estamos fijando en las preimágenes bajo las correspondientes f's is. ¿Sí? Eso quiere Sí. decir que justamente este conjunto sí es un abierto bajo la topología fuerte, o ajá, creo que es topología fuerte, inducida por esta función. ¿Sale? O sea, si es, ya probé que todo de estos es abierto bajo la topología fuerte, ¿sale? A ustedes les toca ver que si es abierto bajo la topología... Ajá, entonces les falta ver la otra contención, ¿no? O sea, yo ya probé una, a ustedes les falta ver otra, pero... Ajá, entonces, por lo tanto, la topología fuerte en L de x, y dada por fxy que va de L de xy, x, y a y. eh, ajá. Y la topología dada por los vietóricos anteriores, cumple que, o sea, lo que yo probé es que la topología fuerte, de hecho, esta es la topología fuerte dada por una familia de funciones. Yo probé que la topología de Vietoris, dada por los vietóricos, está contenida dentro de la topología fuerte, ¿no? Eso es lo que probé. Entonces a ustedes les falta ver pues la otra cosa, ¿no? Que la topología fuerte está contenida dentro de la topología de vietóricos. Pero pues sale, creo que sale igual, ¿no? De hecho,
Creo que igual y sale con un sí solo sí. No sé. Bueno, ahí se los dejo de ejercicio checarlo. Y si pueden, pues lo exponen. Ok. Entonces, entonces, cada L de x, y a y, cada fi es continua. Fxy. Entonces, cada f de xy, f de xy es continua. Ok. Y entonces nosotros nos acordaremos que tomamos un conjunto de contenido dentro de x numerable. Entonces, para cada d elemento en D, existe la función f sub d, que va de L de x, y a y. ¿No? En particular, en particular, pues tenemos una función f sub d para cada d que va a y, ¿no? Entonces, por la propiedad universal del producto, entonces, por la propiedad universal del producto, pues existe f, esperen, déjenme le pongo el mismo nombre que le puso el Kegris. ¿Cómo le puso Kegris? Kegris le llamó... Ay, mira, ni siquiera le puso nombre. Perfecto, así que se va a llamar f garigoliada. Por la propiedad universal del producto existe f que va de L1 de x, y. Perdón, ni siquiera necesito L de x, y a y a la d, que justamente lo que hace en cada proyección décima, pues es la correspondiente fd, ¿no? Ay, f sub d. Y lo que nosotros sabemos por ejercicios de espacios vectoriales es que esta función es continua, si solo si, esta función es continua. Perdón, si solo si, esta de acá, perdón. Si solo si, esta función de aquí es continua. Si solo si, f de acá es continua. Esperen, déjenme le llamo igual, ¿no? Entonces, f es continua si solo si al componerla con cada proyección es continua, pero justamente cada una de nuestras proyecciones es continua por la topología fuerte que le estamos dando a L, X, y. Okay. Entonces, ¿cuánto llevo? 46 minutos. Nos fijamos en la restricción. Restricción de f f, pero la restringimos a L1. De L1 x, y, perdón, L1 de x, y pues la enviamos a y a la d. Y entonces justamente lo que hace esta función es que a cada operador t, pues lo manda a t de d. Ay, yo dale y duro con que este d lo quiero poner así. T de d. A la eneada t de d, con d elemento en d. Ok, y esta función pues ya vimos que es continua, ¿no? Entonces hace falta ver que es inyectiva, que es encaje, y su imagen es cerrada. Cerrada. Ok, entonces lo primero que voy a hacer es ver que la función es pues es inyectiva. Entonces, veamos que f es biyectiva. F es inyectiva. Entonces sean t, s operadores que van de x a y, continuos. Y entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que tal es que f de t sea igual a f de s. Así, pues esto quiere decir que t de d es igual a s de d para toda
de elemento en el conjunto denso. Y entonces, ¿qué es lo que acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar dos funciones continuas que son iguales en un denso en espacios Hausdorff. Entonces son, Iguales. ajá, ya van como 5 veces que pregunto esto, ¿verdad, Ángel? Por lo tanto, es igual a ese. Ajá, entonces pues ya, la función es inyectiva. Y de hecho, bueno, ahorita vemos la otra parte. Entonces la función ya es inyectiva, hay que ver que se encaje. Pero para otra cosa, primero hay que ver lo que nos señala Kegrik, que es que f de L1, x, y es el siguiente conjunto. Que espera a ver si me da tiempo de probarlo. Sí, son 10 minutos, sí me da tiempo de probarlo. Son las f's, elementos de y a la d, tales que para toda x, y elemento en x, y para todas p, q elementos en q, si f de x de qx más py es igual a p de f de x más q f de y, ajá, o sea que son q lineales, y esperen, y la norma de f de x es menor o igual que x. Ok. Ajá, recordemos, de hecho, estas x no están en D. Ajá. Entonces, nos estamos fijando en las eniadas de y a la D. Tal es que cuando nos fijamos en la... Esta es la QX más PY, QX más PY proyección, o sea, evaluar la función en este elemento es la proyección respectiva, ¿sale? Entonces lo que está diciendo es que si tomamos esta función, que es una función que va de D a Y, y la evaluamos en la QX más PY proyección, esto es igual a multiplicar por P la X proyección más Q la F proyección, que de hecho esto vuelve a caer en D, cabe señalar, porque lo cerramos este, bajo, no, bueno, ajá, esto vuelve a caer en Y. Si nos fijamos en estos puntos, entonces lo que queremos ver es que estos puntos son justamente la imagen, ¿no? Entonces, para ver eso, lo que vamos a ver es que si tenemos en uno de estos puntos, entonces podemos definir un funcional, para que el funcional, cuando lo evaluamos ahí, nos caiga a la función correspondiente. Entonces, la primera condición, esta, que de hecho voy a subrayar en rojo, para que se distinga un poquito. Esto nos está diciendo, esto nos dice que las coordenadas de f son lineales. O sea, lo que nos está diciendo es que si nosotros agarramos q, la q, esta proyección, qp, ajá, o sea, este qx más py está en x, ¿no? Qx más py están en D. Entonces, justamente al evaluarlo aquí, lo que nos está diciendo esta condición es que eso es exactamente a f de qx más f de py. ¿Sale? Eh, ajá. De hecho, sí, esta condición se me hace extraña. Sale más fácil suponiendo la otra, porque así está, bueno, así es como más claro. Esperen. Esto es f de qx más f de py. Ajá, lo que nos está diciendo esto es que justamente si nos fijamos en esta proyección y nos fijamos en esta correspondiente proyección y la sumamos, entonces la linealidad se cumple, ¿no? Y esto a su vez tiene que ser igual a f de x más f
P de X. ¿Sale? Esto debe ser a su vez igual. O sea, estas tres igualdades se van a satisfacer. Y esto lo que nos está diciendo es que, por así decirlo, las entradas de F son lineales. Entonces, entonces podemos definir al siguiente funcional. Vamos a definir a F1 que va de X a Y. Y lo que va a hacer es que esto está definido, o sea, F aplica sobre todo los elementos en D, pero D es un denso en D contenido en X es denso. Entonces, esto nos motiva que si nosotros tenemos un X, entonces a donde lo tenemos que enviar es al límite. O sea, nos tomamos una sucesión, sea X sub I contenida en D, tal que X sub I converge a X. Entonces, nosotros sabemos que existe f de xy. F de xy es un elemento en y de hecho es de cierta forma lineal. Entonces esto motiva a definir a fi de x como justamente el límite sobre todas las y de f de xy. ¿Sale? Y entonces, hay que ver que pues esta función va a ser continua y va a ser lineal. Y que sea lineal, pues sale sencillo porque justamente f i de x más y, bueno, de qx más qy, bueno, o sea, lo que vamos a hacer esencialmente es tomar una sucesión de racionales que converja a q. Esperen, de hecho, esto es fx más sy. Entonces queremos ver que esto es f1 de x más sy, más f1 de sy. Y entonces nos acordamos que q es denso en R. De hecho, esto es la igualdad. Entonces podemos encontrar una sucesión de racionales qi que convergen a S. Y también podemos encontrar una sucesión de elementos en D, tal que xy converge a x y que y sub i también convergen a d, a y. Entonces, lo que podemos mostrar es que f de x, f1 de x más sy, esto va a ser igual al límite cuando i tiende a infinito de f de xy más qi y. ¿Sale? Porque justamente esta es una sucesión que converge a x más s. ¿Sale? Pero lo que nosotros sabemos es que la función siempre satisface que esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de f de xy más q de f de y. Por la linealidad y la distribución. Y entonces al aplicar límite, pues esto simplemente nos queda, que esto es f1 de x más f1 de sy, pero pues nos acordamos que esta cosa saca los escalares, entonces esto es f de y por s. Y pues ya hemos mostrado que la función es lineal, hace falta ver que es continua, pero sí se va a dar. Y pues por lo tanto, al aplicarle, por lo tanto, f de f1 justamente es f, ¿no? El elemento f, elemento en y la d. Y pues por lo tanto hemos probado que la función es inyectiva y que este conjunto sí es su imagen. Y ya nomás hay que ver pues, todo lo que falta, ¿no? Que no es poco. Así que pues bueno, creo que si no hay dudas, pues hasta acá le podemos dejar. Espero no se hayan perdido o algo así. Que esté todo bien. Según yo, todo bien. Sí, ahí que... Si no, pues recuerden que pues estamos repasando esto, ¿no? Así que podían ver los videos pasados, así. Entonces voy a parar la transmisión si no hay más dudas.